Bueno, de acuerdo a la convocatoria que se realizó en el Diario Oficial del Peruano el día jueves 5 de julio del año 2018, por quien les habla el Grenco Cor, en su calidad de presidente de Junta de Acreedores, representado por el señor José Gamarra Conde. Bueno, a continuación pasaré a dar lectura a la convocatoria publicada en el Diario Peruano. Convocatoria a Junta de Acreedores del Club Universitario de Deportes. Y ya comenzó la Junta de Acreedores. Se Se está leyendo la convocatoria. De En la mesa está José Gamarra de Grenco y Carlos Moreno. 25 de julio de 2018. A favor, compartir la señal. Desde aquí no puedo hacerlo. Respectivamente, a horas 7:30 am en la sede social del club denominada Estadio Monumental, ubicada en la avenida Javier Prado Este 7596, distrito de Ate, provincia de Lima, a fin de tratar el siguiente punto de agenda. Único punto de agenda: modificación del artículo 51 del Estatuto Social del Club Universitario de Deportes, con el fin de que se incorpore al registro estatutario que exige el artículo 19, literal B de la Ley del Impuesto a la Renta, y de esa manera el Club Universitario de Deportes pueda gozar de las exoneraciones tributarias que le otorga la Ley del Impuesto a la Renta, de tal forma que le permita tener mayor liquidez de dinero para invertir en el primer equipo y sus divisiones menores. Se deja constancia que al haberse iniciado el proceso concursal del Club Universitario de Deportes, expediente 172-2011/CCO-INDECOPI, al amparo del decreto de urgencia 010-2012 y continuado por las leyes 29862 y 30064, tienen derecho a participar con voz y voto en la junta convocada en esta publicación los acreedores reconocidos que solicitaron el reconocimiento de sus créditos hasta el día 2 de mayo de 2012, habiendo obtenido de la autoridad concursal sus respectivos reconocimientos. Lima, 2 de julio de 2018, Grenco Corsac, presidente de la Junta de Acreedores, Club Universitario de Deportes. Bueno, habiendo dado lectura a esto y lo anterior que se ha mencionado, en esta segunda convocatoria se da por válidamente instalada la presente Junta, en virtud que se cuenta con el quórum mínimo que exige la ley. Y a efectos de tratar el primer punto de agenda, cedo la palabra al señor administrador del club, el señor Carlos Moreno, para que les ponga lo que hay que votar respecto de este único punto de agenda. Bueno, buenos días con todos. Como bien saben, el punto de agenda del día de hoy es la modificación del artículo 51 del Estatuto Social del Club, con la finalidad de poder gozar de la exoneración del impuesto a la renta y a la vez de solicitar la inafectación del impuesto general de las rentas, ¿no? Lo cual le otorgaría al club mayor liquidez, como bien decía en la diapositiva, no solamente para invertir en el primer equipo, sus divisiones menores, sino sobre todo para poder empezar a sanear la deuda corriente que se ha generado. Como en primer término quisiera referirme a lo que señala el artículo 19 de la Ley de Impuesto a la Renta. El artículo 19 establece claramente que se encuentran exoneradas del impuesto a la renta aquellas asociaciones sin fines de lucro cuyo instrumento de constitución comprende exclusivamente alguno o varios de los siguientes fines. Dentro de estos, los deportivos, que es el caso del Club Universitario de Deportes. Ahora, pero pone una condición que debe estar expresamente señalada en los estatutos. Y esto es que se prevea que el patrimonio se destinará, en caso de disolución, a cualquiera de los fines contemplados en este inciso. Valga decir, beneficencia, asistencia social, educación, cultura, científica, artística, literaria, deportiva, política, gremiales y o de vivienda. En alguna de las juntas de acreedores en las que tocamos este punto, se propuso que
la finalidad no sea tan amplia, sino que se limite a la deportiva, y de este modo lo estamos recogiendo en la propuesta. Ahora, ¿qué es lo que dice el artículo 51 de nuestro estatuto en cuanto a la disolución? Y voy a leer básicamente aquel párrafo que es el que se pretende modificar. Señala que acordada la disolución, la Asamblea nombrará 3 liquidadores, quienes, ejerciendo la representación del club y otras facultades que les otorgue la Asamblea, deberán realizar las funciones propias de su condición y principalmente la realización del activo y pasivo del club, y satisfechas que fueran las obligaciones contraídas con terceros, si hubiera sobrante, será donado a la institución que acuerde la Asamblea. Como podrán apreciar, el tenor del artículo 51 no estaría cumpliendo con lo que establece el artículo 19 de la Ley de Impuesto a la Renta, por ende se requeriría su modificación. Y la propuesta que estamos haciendo es la siguiente. Leo el tercer párrafo nuevamente. Y hemos resaltado aquella parte que se modificaría. Acordada la disolución, la Asamblea nombrará 3 liquidadores, quienes, ejerciendo la representación del club y otras facultades que les otorgue la Asamblea, deberán realizar las funciones propias de su condición y principalmente la realización del activo y pasivo del club, y satisfechas que fueran las obligaciones contraídas con terceros, si hubiera sobrante, el patrimonio será destinado a una asociación civil sin fines de lucro que tenga como objeto o finalidad la deportiva. Con esta modificación se estaría cumpliendo a cabalidad con lo que señala el artículo 19 de la Ley de Impuesto a la Renta, y por ende podríamos iniciar el trámite para gozar de este beneficio, tal como lo tienen otros clubes, como es el caso de Alianza Lima. Bueno, ya se hizo lectura de la Ley de Impuesto a la Renta, que establece el beneficio de la exoneración, y como señalé en un inicio, a partir de gozar del beneficio de la exoneración del impuesto a la renta, también podríamos gozar de un segundo beneficio, que es la inafectación del impuesto general a las rentas. Este beneficio se encuentra contenido en el artículo 2, que señala que señala lo siguiente: conceptos no gravados, no están gravados con el impuesto, la transferencia e importación de bienes y la prestación de servicios debidamente autorizados mediante resolución suprema vinculados a sus fines propios, efectuada por las instituciones culturales o deportivas a que se refieren el inciso C del artículo 18 y el inciso B del artículo 19 de la Ley de Impuesto a la Renta, que se refiere a las entidades exoneradas, y que cuenten con la calificación del Instituto Nacional de Cultura o el Instituto Peruano del Deporte, respectivamente. Y en cuanto a los requisitos, el reglamento señala lo siguiente: las instituciones deportivas deberán solicitar al sector al cual se encuentre adscrito el Instituto Peruano del Deporte la expedición de la resolución suprema que autoriza la inafectación del impuesto respecto a las operaciones señaladas en el artículo anterior, adjuntando, entre otros documentos, la copia de la resolución que acredita la inscripción en el registro de entidades exoneradas del impuesto a la renta o en el registro de entidades inafectas del impuesto a la renta, que lleva la SUNAT. Como pueden apreciar, al modificar el estatuto, podríamos iniciar estos 2 trámites. En primer lugar, inscribirnos en el registro de entidades exoneradas del impuesto a la renta para gozar de la exoneración, y luego de esto solicitar o iniciar el trámite para gozar de la inafectación del impuesto a la renta, o del impuesto general a la renta, perdón. Lo cual, como ya se mencionó, le otorgaría mayor liquidez al club para el cumplimiento de distintas obligaciones y el saneamiento de aquella deuda corriente que se había podido generar en los últimos años, ¿no? Bueno, agradeciendo la exposición, pasaremos. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Sí, quisiera hacer una pregunta, no sé. El señor Adolfo Palau. Preséntese, por favor. Gracias. Adolfo Palau, acreedor comercial. Señor presidente, el señor Moreno ha hecho su posición, y como ya lo dije en la anterior asamblea, Junta de Acreedores, que nos reunimos para este mismo punto, bueno, había otros puntos, pero había este mismo punto, este tema se tocó la primera semana del mes de enero del año 1998, exactamente el mismo tema. Obviamente la ley en ese momento era un poco diferente,
y solamente teníamos que poner institución deportiva. Cuando dice institución, había que añadir la palabra deportiva. La Junta de Socios, la Asamblea Social en ese momento la aprobó, pero no contábamos con el 80% de honorarios, por eso que los registros públicos rechazaron la modificación. Yo estoy de acuerdo que se modifique para poder acogernos a alguna exoneración, pero el señor Moreno ha dicho que tenemos una deuda corriente. Me gustaría primero que precise cuál es la deuda corriente. Y, por ejemplo, en la gestión que ha estado él al mando de la U 2017 y 2018, que nos diga el 2017 cuánto nos hubiéramos ahorrado en renta y en IGB y 2018, para así poder sacar una proyección de cuántos años tendríamos que tener para poder, por ejemplo, asumir la deuda corriente que se ha generado. Y bueno, y no es solamente por exclusividad de esta administración, sino que la deuda corriente, y todos lo sabemos, viene de la época de Rai Business, que creo que fue la que generó la mayor cantidad de deuda corriente. Entonces sería bueno que nos precisen cómo ha sido la deuda corriente, cómo ha evolucionado, quién es el mayor responsable de la deuda corriente y cuánto, ya ahorita, por ejemplo, este año 2018, cuánto hemos pagado de renta, cuánto hemos pagado de IGB, todo el IGB va a estar inafecto o solamente lo que podrían afectar las entradas, o por ejemplo los derechos de televisión. Ya no vamos a pagar IGB por derechos de televisión porque al final el IGB lo paga la compañía que nos ha comprado los derechos, ¿no? Entonces, que nos explique qué cosas nos estarían exonerando y efectivamente cuánto nos ahorraríamos, porque supongo que hemos pagado, por lo que he leído en la convocatoria, quiere decir que ya hemos pagado renta y hemos pagado un IGB que de repente no lo hubiéramos pagado si esto se hubiera pagado antes, ¿no? No sé si nos puede responder esa pregunta. Sí. Adolfo Moreno, Créditos Tributarios. Me parece que es la tercera vez que se trata este tema en Junta de Acreedores y seguimos con las mismas deficiencias en el sustento, ¿no? No solo partiendo de la diferencia entre lo tributario y lo concursal, que ya lo hemos tratado más de una oportunidad, sino que ahora me abunda la pregunta del señor Palau, en primer lugar, y más bien agregaría, si esta es la tercera vez, creo que la primera vez fue a fines del año pasado, y seguimos con los mismos problemas de liquidez, el mismo sustento, y hasta la fecha no se nos indica a todos los acreedores cuáles son esos problemas realmente de liquidez en cifras y en números, y qué se ha hecho desde la primera vez que se tocó este tema con el mismo fundamento hasta la fecha para poder revertir ese problema. Entonces nos gustaría escuchar a la administración con cifras y números, ¿no?, oficiales, porque finalmente ninguna información coincide con la que declara Indecopi y la que presenta acá. Entonces agradeceríamos que nos digan con cifras cuál es ese sustento y qué acciones ha tomado para revertir este tema de la iliquidez que sustenta esta modificación. Si no, pareciera que pretende vía exoneraciones, entre comillas, solucionar un problema de liquidez, cuando el problema de liquidez tiene que solucionar de otro modo. ¿Qué ingresos ha generado? ¿Cuál es el impacto que esto supuestamente significaría en la solución de ese problema? Bueno, muchas gracias. Solo para hacer un comentario yo en mi calidad de Gran Cocor, tengo entendido que en el Club Alianza Lima, cuando dejó la administración puesta por el Estado, ratificada por la SUNAT, también que es el Estado, entró el señor Bustos, puesto por la SUNAT, y el señor Bustos, según información que tenemos, que igual habría que confirmarlo, fue a la SUNAT sin necesidad de hacer junta y les dijo que iba a tener utilidad ese año porque estaba reorganizando Alianza Lima, y que todo hace indicar que de esa misma reunión salió con la exoneración dada por la SUNAT. Así que sería bueno pedir esa información vía transparencia, porque parece que es como que la ley para mis amigos todos, porque recuerden que el Club Alianza Lima estaba manejado por la SUNAT con más del 66.6%, y al Club Universitario le ponen un montón de trabas. Entonces, Miguel, comparte, por favor, Miguel, comparte. La palabra del administrador para que resuelva las preguntas de caso. Sí, señor Mariano. Después le voy a hacer... Pero que vaya respondiendo mejor porque se van a acumular las preguntas. Sí, te voy a ir respondiendo. Tiene toda la razón. A ver, en primer término,
en cuanto a la deuda que se ha generado, como se ha informado infinidad de veces, cuando nosotros asumimos la administración con información poco clara y que hemos tenido que reconstruir, recibimos una deuda corriente de aproximadamente 28 millones de soles, ¿no? Esto estaba conformado por 9 facturas adelantadas de la televisión, por $800.000, si mal no recuerdo, que pidieron los anteriores administradores a cambio de firmar una ampliación de contrato con la televisión por el mismo monto, lo cual genera un perjuicio y fue desde mi punto de vista, una pésima negociación, porque los contratos de televisión tienden a incrementarse cada 3 años en promedio, ¿no? Y obviamente por bastante más dinero que los $800.000 que recibieron a manera de préstamo y que fueron descontados el año 2017. Y bueno, lo demás era deuda tributaria, deuda con acreedores comerciales y demás. Nosotros, ante la pregunta qué cosas hemos estado haciendo para poder solucionar el pago de esta deuda corriente que se ha generado, como también se ha mencionado públicamente, este año se elaboró un presupuesto equilibrado, tomando en cuenta lo siguiente: aquellos ingresos que de manera segura se proyectaron y aquellos gastos también proyectados, con lo cual los gastos no serían mayores que los ingresos, y eso ha generado que este año podamos proyectar una utilidad después de mucho tiempo. En ese sentido, originaría que este año tengamos que pagar impuesto a la renta, ¿no? Con lo cual, si nosotros calculamos ingresos anuales de 28 millones de soles, que es lo que normalmente podría recibir el club, entre 26 y 28 millones de soles, tendríamos que pagar por concepto de impuesto a la renta, con una tasa del 29.5%, 8.260.000. Obviamente, asumiendo que hay gastos y asumiendo que estos gastos deducibles ascienden a 23 millones en promedio, habría que pagar un impuesto a la renta de más de 1,5 millones de soles, lo cual si obtuviéramos ese ahorro tributario, podríamos utilizarlo justamente para retroceder en el adelanto de facturas que se ha venido generando a lo largo de los últimos años. En el caso del IGB, si asumimos ingresos por 28 millones de soles, estaríamos hablando de un IGB de 5.040.000. Y si hablamos de ingresos de 26 millones, estaríamos hablando de un IGB de 4.680.000. Es conocido por todos también que normalmente las empresas, pueden ser sponsors o la televisión, cuando invierten en un club de fútbol o invierten en otras actividades, es porque tienen presupuestado una suma de dinero, ¿no? Y esa suma de dinero que tienen presupuestado invertir normalmente incluye el IGB. Entonces, si nosotros gozáramos de esa exoneración, es probable que la negociación podría llevar a que el club perciba un ingreso mayor al que normalmente recibe por estar afectos al IGB, ¿no? Producto de la negociación y de lo que estarían en posibilidades de invertir los sponsors o la televisión en su caso. Entonces, estos son en cierto modo los ahorros que podríamos obtener si es que aprobásemos el día de hoy la exoneración del impuesto a la renta y posteriormente pudiéramos iniciar el trámite para gozar de la inafectación del IGB, ¿no? No sé si con esto se ha respondido. No, quiero una precisión. Nos vamos a ahorrar. Acá está diciendo lo que presumiblemente nos vamos a ahorrar si es que tenemos utilidades. Entonces quiere decir que efectivamente no se ha pagado nada de renta y el IGB al final no, se está pagando, pero el IGB se traslada al
al que le facturas, ¿no? O sea, es un traslado. O sea, lo otro sería que si, por ejemplo, la televisión nos paga 1 millón más IGB, o sea, 1.180.000, en una renegociación de contrato, ya no le cobramos 1 millón, sino le cobramos 1.180.000. Eso sería, pero eso ya tendría que la otra parte que aceptarlo, porque para la otra parte el IGB es transparente, él lo va a descontar de su crédito fiscal, así que no le hace mella. Entonces, quiere decir que en este momento no nos va a hacer ningún ahorro lo que usted nos ha expuesto, solamente en el caso que hubiera utilidades. Pero a mí me parece algo complicado que pueda haber utilidades, aunque ya esta comisión de licencia renunció, pero las faltas están reconocidas, o sea, hay demoras para los pagos. Y si hay demoras para los pagos, ¿cómo vamos a tener utilidades? O sea, no logro ver eso claro, ¿no? A ver, efectivamente, hemos incurrido en algunas demoras en los pagos porque nuestro problema es de liquidez inmediata. Como ustedes saben, nosotros, dentro de nuestro presupuesto, está el cobro de una factura mensual por la televisión, que es el principal ingreso que tiene... Que ya están cobradas en adelanto. Sí, pero obviamente, a ver, conforme se paga una factura, se adelanta una nueva, porque es la única forma de sobrevivir. ¿Cuántas facturas adelantadas recibió usted, señor presidente? ¿Qué preguntarle? Sí. Creo, no sé, salvo que me da una observación, creo que estamos partiendo de un error. El club no solamente cobra derechos de televisión, el IGB también es sobre todo respecto de los actos que hace en el desarrollo de su actividad. El club contrata servicios, el club adquiere algunos bienes, el club contrata, no sé, servicios para mantenimiento de canchas, de sedes, en fin, un montón de cosas, y paga IGB como consumidor. Podría gozar, tengo entendido, de un montón de exoneraciones. El club no solamente se dedica a hacer cobros de televisión, tengo entendido, ¿no? Y por lo tanto sí habría un ahorro importante. Y hasta donde veo que ha sido materia de una junta de acreedores, el presupuesto del club está aprobado por la comisión de licencias, incluso por la comisión de licencias arbitrarias que salió. Y se viene, no solamente es un presupuesto proyectado que se presenta antes del inicio del año, sino además es fiscalizado mensualmente. Y ya están los resultados del primer trimestre, tengo entendido, y ya se va a hacer, como la comisión de licencias todo el tiempo lo hace, todos los meses tenemos acá en el club y se piden cuentas por eso hay un auditor externo contratado por la federación. Entonces, que se rompa ese presupuesto, el margen es bastante lejano. Solamente para ese comentario. Claro, lo que yo decía es que cómo puede haber utilidad si no hay liquidez, es algo complicado, ¿no? O sea, es complicado eso, ¿no? Y lo otro, en la deuda concursal, quisiera que nos precise, usted nos ha dicho que usted encontró y tuvo que reconstruir, y es cierto porque parece que es una costumbre de los administradores no dejar la documentación completa o no dejarla, ¿no? El señor Bravo Herrera dijo de que la administración anterior no le había dejado nada. Eso fue lo que nos dijo el señor Bravo Herrera en reunión creo que fue en el hotel donde se reunía, se concentraba el equipo en aquel momento del INSE. Puede... Bueno. Ya. Gracias. Sí, Adolfo Palau, a Club Comercial. Entonces, usted, señor Moreno, nos ha dicho que usted encontró una deuda concursal de 28 millones de soles. Corriente de 28 millones de soles y 9 facturas adelantadas. Dentro de esos 28 están 9 facturas adelantadas y también había otro adelanto de un dinero de un contrato. O sea que habían prorrogado el contrato del 2016 hasta el 2025, creo que es. De 22 a 25. Y ahí, por esa prórroga del contrato, le adelantaron a la gestión anterior $800.000. $800.000. Ya. ¿Usted tiene claro, por ejemplo, de esos 28 millones, cuánto corresponden a su antecesor y cuántos a Ray Business? Y segundo, usted recibe 28 y el día de hoy, ¿en cuánto está la deuda corriente? ¿Y en cuánto está también el adelanto de facturas? ¿Por qué? Porque si usted ha podido bajar la deuda corriente, quiere decir que ha habido un resultado positivo en la gestión, independientemente de esto de la renta, porque obviamente ahorita no hay ningún impacto del impuesto a la renta en la gestión, porque si no hay utilidades no pagamos nada, ¿no?
Pero sí, yo coincido que habría que acogerse a eso, si se tiene bien y si no se usa, bueno, no pasa nada, pero eso queda ahí, no estará. Y por otra parte, esto ya fue voluntad de los socios. Los socios aprobamos esto, lamentablemente todos los que somos de la U conocemos que en el estatuto existen unos candados, ¿no?, que se llama el 80% de honorarios, y que era prácticamente imposible recolectar esa aprobación del 80% de honorarios, ¿no? Es más, algunos que querían candidatear a las elecciones y tenían que conseguir 15 honorarios no podían conseguirlo. Entonces, para poder inscribirse en las elecciones, menos va a poder conseguir el 80% de honorarios, muchos están ya fallecidos, o no estaban en el Perú, o estaban inubicables. Entonces, me puede expresar, esos 28 millones, ¿cómo era la evolución? ¿Cuántas facturas están ahora? Y en este momento, ¿la deuda corriente creció o decreció? Le voy a responder una parte y la otra parte la voy a pedir que la responda Alberto Lejale, que tiene que. En cuanto al número de facturas, como bien señalé, encontramos 9 facturas adelantadas y $800.000 que fueron adelantados a cambio de un contrato de 3 años adicionales, una ampliación de contrato, y esos $800.000 fueron descontados del año pasado. Estamos hablando prácticamente, si consideramos esos $800.000, estamos hablando prácticamente de 11 facturas, ¿no? Hoy en día tenemos adelantadas 12 facturas. Nosotros en algún momento tuvimos que adelantar 3 por este problema que tuvimos con comisión de licencias presidida por el señor de las casas, ¿no? Parece que no, a ver, ¿cómo llamarlo? O sea, le tenía un cariño especial al club, ¿no? Porque sancionaba a la U, pero no sancionaba a otros clubes que incumplían, ¿no? Inclusive que incurrían en delito como girar cheques sin fondo. Entonces, ante eso, bueno, no sé si renunciaron o los renunciaron, pero la buena noticia es que ya no están en la comisión de licencias, y esperemos que la gente que viene tenga mayor criterio y aplique el régimen de licencias con criterio de razonabilidad y proporcionalidad, que es lo único que exigíamos, no que no se nos aplique el régimen de licencias, sino que se aplique con criterio. ¿Tú podrías, por favor, Alberto? Un momentito, ya está terminando la pregunta del señor Mariano Castillo, que estaba pendiente. Y después, bueno, no sé si sobre el señor. Sí, por favor. A ver, como bien lo ha dicho el señor Carlos Moreno. Señor, perdón, por favor, preséntese. Mi nombre es Alberto Elejalde, actualmente ocupo el cargo de gerente general del club y estoy a cargo de la gestión financiera. Por lo tanto, de estos temas yo creo que dar algunas precisiones acerca de las preguntas que ha elaborado el señor Palau. Con relación a la deuda que esta administración encontró, en relación a la primera administración, la de Ray Business, por la que preguntó, la deuda corriente era de 21 millones. 21 millones, pasó de 0 a 21. Entre la segunda y la tercera, esta deuda creció a 25, más los 800.000 a que ha hecho mención Carlos, que equivalen a 3 facturas más, o sea, eran 9 más 3, 11. ¿Por qué hay la diferencia? Porque una cosa es descontar una factura y otra cosa es que la televisión directamente te haga una inyección de dinero, que fue el caso. El efecto es el mismo financieramente porque igual lo tenemos que pagar, ¿correcto? Entonces, con estos 28 millones, ¿cómo está compuesto en relación al año pasado? Es cierto que hay un mayor adelanto de facturas, pero la recomposición de los pasivos es la que ha cambiado. Porque si yo le debo, digamos, a 2 acreedores, a uno es la televisión y otro es la administración tributaria, por ejemplo, SUNAT o las AFPs, pero por no pagarle a uno nos están quitando puntos, que es lo que pasó el año pasado, entre 2017 y 2018, lo que se hace es una recomposición de los pasivos. O sea, pido más de la televisión para pagar estas deudas que me están generando puntos. Entonces, la deuda total, que es la que ha hecho mención, actualmente está en 29 millones. Pasó de 28 a 29. Hemos crecido 1 millón. ¿Correcto? ¿Por qué? ¿Por qué es que se ha crecido 1 millón? Porque el 2017 financieramente no fue bueno para nosotros. De hecho, seguimos perdiendo en el 2017. A diferencia de este 2018, y creo que esto vale la acotación,
que este sería el primer año en la historia del club que yo conozca. Yo no conozco la historia pasada, más lo conoce usted, pero no conozco que haya habido utilidad contable en el club. Por lo tanto, este año tenemos proyectado, al fin del ejercicio 2018, una utilidad de 5 millones de soles. Eso generaría un pago de impuesto a la renta, como bien lo ha dicho Carlos, de aproximadamente 1,5 millones. Esto está oleado y sacramentado. Nosotros tenemos estados financieros a mes de junio, que es cierto también lo que ha mencionado el señor Moreno, ha habido inconsistencias en la información que nosotros mismos hemos presentado al INDECOPI, y le hemos presentado a la Comisión de Licencias, y le hemos presentado en medios oficiales nuestros. Hemos publicado hasta en 2 oportunidades informes financieros con las cifras, yo las considero prácticamente auditadas, porque nosotros mes a mes reportamos a la Comisión de Licencias nuestros resultados económicos. Presentamos el cumplimiento presupuestal que presentamos al principio de año, y además la Comisión de Licencias la audita a través de la OCEF y a través de KPMG. Nosotros recibimos solicitudes de información de la misma KPMG. Tenemos un sectorista, ¿no?, que está en permanente contacto con nosotros, a los que nosotros le reportamos esta información. Por lo tanto, el informe financiero que publicó el club al mes de mayo, donde decía que la utilidad contable en ese momento, el mes de abril, perdón, que eran 8 millones, hoy es 5, se ha disminuido. ¿Por qué? Porque mayo y junio hemos perdido contablemente dinero. Han sido meses que han sido de muy bajos ingresos por el Mundial, no han habido taquillas, por lo tanto, en esos meses también estaba presupuestado hacerlo. O sea, no es malo si tú sabes lo que va a pasar en mayo y junio. En los meses de mayo y junio hemos generado pérdida contable, y hoy, a junio, que tenemos estados financieros ya emitidos, nuestra utilidad es de 5 millones. Proyectamos a fin de año 5 millones de utilidad. Insisto, creo yo, no conozco la historia contable del club en los años anteriores, pero que sería la primera vez que el club va a generar utilidad contable. No, ya hubo. ¿Ah? Ya hubo. Bueno, entonces, seguramente por eso es que antes se pidió también la exoneración del pago de impuesto a la renta. Ahora, el pago de impuesto a la renta, entiendo yo, y de eso seguramente todos saben más que yo, que las asociaciones todas están en capacidad y en derecho de pedirlas. Entonces, nosotros este año, si en el mes de marzo tuviéramos que pagar 1,5 millones, realmente creo yo que se comprometería nuestra liquidez. Y ahí va también su primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre rentabilidad y liquidez? Es mucha. Nosotros podemos ganar dinero, pero no tener liquidez. Si yo esta mesa la compro en 10 soles y la vendo en 1.000 soles, soy muy rentable, o sea, estoy ganando 1000%. Pero si la tengo que comprar al contado y me la pagan dentro de un año, no soy líquido. ¿Me explico? Entonces, la rentabilidad y la liquidez son 2 cosas distintas. Tienen cierta relación, pero son 2 cosas distintas. A nosotros nos han multado la Comisión de Licencias por un tema de liquidez, porque no hemos tenido la capacidad de pagar en fecha algunas obligaciones. Las hemos pagado fuera de fecha, pero las hemos pagado. Los sueldos de enero se pagan primera semana de febrero, los impuestos de enero se pagan probablemente en febrero o marzo. Entonces, eso tiene que ver con lo que en economía se llaman los ciclos de negocio, ¿no? O sea, nosotros tenemos picos de ingresos que están presupuestados también, y picos de gasto. Entonces, a una empresa de helados no le puedes cobrar en invierno, ¿no? Los ingresos están en verano. Entonces, nosotros tenemos picos que están marcados por 2 factores. Primero, con respecto a la taquilla, los meses en los que tenemos partidos grandes, tipo clásico, tipo finales o Copa Libertadores, que han sido pocos, ciertamente, 2017-2018, y los ciclos que nos marcan nosotros el sponsor. Yo no le puedo decir al sponsor, oye, el sponsor me paga $1 millón, yo no le puedo decir, págame todos los meses lo mismo, para tener mi presupuesto, digamos, equilibrado. No, me paga como el sponsor quiere pagar. O sea, una parte en enero, la otra parte a partir de julio. Entonces me deja entre enero y junio sin pagos el sponsor. Y entonces mi ciclo económico, como U, es el que el sponsor me marca. El sponsor es el 30% de los ingresos del club. El 50% es la televisión, 30% es sponsor, 20% es la guía y 5 más otros ingresos, ¿no? Entonces, el tema de liquidez es un tema complicado, que no tiene que ver necesariamente con la rentabilidad. Por eso que yo puedo decir categóricamente este año vamos a ganar dinero, vamos a ganar 5 millones. Por lo tanto, tendríamos que pagar impuesto a la renta por 1,5 millones. La liquidez va a sufrir como todos los años. Vamos a pagar probablemente fuera de fecha, en algunos días, algunas semanas, algunas obligaciones, pero eso no tendría por qué afectar un tema de puntos. Y ese es un tema que ya Carlos y el señor Gamarra han explicado ampliamente. No sé si con eso... Falta el IGB. ¿Cuánto nos ahorra el IGB? ¿No? Por favor, siempre pide el uso de la palabra, por favor. Yo quiero hacer una consulta como acreedor, Renco Corp, representado por quien le habla, el señor José Gamarra Conde.
Se hablaba de este tema de que no había IGB y esto, pero hasta donde yo sé, independientemente de que, violando su propio reglamento, la Comisión de Licencias sancionó del club con quita de puntos y prohibición de contratar, cuando dichas sanciones expresamente su reglamento indica que son por incumplimiento de remuneraciones, y que no han sancionado el club por incumplimiento de remuneraciones, aplicándole, como repito, una sanción que es para otro supuesto. La Comisión de Licencias indicó que se le sancionaron al club por incumplimiento de IGB, ¿no? Y es más, yo recuerdo que hay una carta que incluso la SUNAT directamente le informa, y ponen el número de carta, que también eso viola la reserva tributaria, que es un derecho constitucional, pero se habla de IGB. Entonces, no es mentira, justo a raíz de la exposición que puso el administrador, ¿no? Todo apunta a que no es mentira, de que se necesita además también este cambio de estatuto, porque estamos arrastrando que el club, ¿no?, podría liberarse de ese pago de IGB y poder también tener mayor liquidez, que el gran responsable de este problema de liquidez, conforme se ha venido escuchando, se han expuesto, es durante el tiempo que el Estado manejó el club. Entonces, ¿de cuántos montos? A eso ya me consulta, más o menos cuánto hemos tenido que pagar en impuestos por estas sanciones de la Comisión de Licencias, y tengo entendido que son impuestos de años anteriores, ¿no? O sea, un aproximado de cuánto estaríamos hablando que se ha pagado por IGB u otros impuestos. A ver, el universitario paga mensualmente alrededor de entre 200 y 250 mil soles mensuales de IGB. Ese es su promedio, digamos. Eso hace 2.760.000, digamos, al año, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Como lo he explicado, los temas de liquidez hacen que nosotros paguemos fuera de tiempo algunas obligaciones. ¿Qué genera esto? El primer efecto, multas. Al año, Universitario está pagando, en el año 2016, pagó cerca de un millón de soles en multas por pagos atrasados, fuera de fecha. Este año, casi estamos en 400.000. ¿Por qué? Porque pagamos todas nuestras obligaciones fuera de fecha. Entonces, el efecto inmediato, la sanción natural de un pago fuera de fecha es la multa. Entonces, sí tiene un efecto financiero directo, ¿no? Directo. Ahora, si nosotros no recibiéramos el IGB, no tendríamos que pagarlo, ¿no? Por lo tanto, no existiría la multa. Eso es. Tan simple como eso. Yo quería agregar un punto. Ahora, teniendo una factura mensual de televisión que ingresa, la pregunta que seguramente nos hacemos es ¿por qué la demora? Y la demora es básicamente porque, habiendo 12 facturas adelantadas, a veces no resulta tan fácil conseguir el inversionista que te compre la factura que está por colocarse, ¿no? Y eso genera, demoras de algunos días, como bien explicaba Alberto. Y esto también se encuentra, complicado por la bulla que se genera a veces con comunicados de la SUNAT, en la que se ataca a la administración del club. Y acá aprovecho para hacer un llamado para que no se publiquen este tipo de comunicados que finalmente afectan al club, que es lo que en algún momento hemos conversado, ¿no? Y también por estas irregulares sanciones y comunicados que ha publicado también la Comisión de Licencias, y sobre la cual también hemos enviado una misiva a la Federación, ¿no? Sí, para terminar, el señor Mariano Castillo y el señor Raúl Walde pidieron el uso de la palabra y con eso pasamos a votar. Ya, no, ¿Pedí la palabra? sí, ya terminamos con usted y ya, señor palabra. No, también que... intervenido extensamente, tenemos, señor, adiós, por favor. Señor Mariano Castillo, el señor Raúl Walde, créditos tributarios, y ya pasamos a votar. Mariano Castillo, creador comercial. Bueno, los beneficios que traería a aprobar este artículo creo que ya está publicado en extenso. Lo importante de nosotros es aprobar hoy día, ¿no? Y entonces, y eso es una obligación y es un beneficio que nos da la ley del impuesto a la renta. Y aparte también estoy acá como funcionario público, el señor Moreno está obligado a acatar la ley, porque si no acata la ley estaría incurriendo en un delito. Eso está contemplado en el artículo 376 del Código Penal.
si me permite, lo voy a leer, por favor. El artículo 376 dice abuso de autoridad. El funcionario público que abusando de sus atribuciones comete u ordena en perjuicio de alguien un acto arbitrario cualquiera será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. ¿Qué es un acto arbitrario? Un acto arbitrario cualquiera es un acto, orden, resolución, actos administrativos que están opuestos a la ley. Si es que el día de hoy el señor Moreno vota en contra de lo que se va a aprobar, estaría incurriendo en este delito porque está opuesto a la ley. Y que esto es una conducta activa, ¿no?, en perjuicio para alguien, la posibilidad de menoscabo de intereses y derechos de cualquier persona. Ya los beneficios, como lo vuelvo a repetir, ya están dados. Este beneficio va a ser impuesto a la renta y el IGB, y yo pienso que lo tenemos que aprobar. Si en este año o los próximos años podemos estar en rojo, pero sí es lo que vamos a aprobar es a futuro, ¿no? Como lo dijo el señor Palau, nosotros hemos tenido la traba principal del 80% de los socios honorarios. Y hoy es la oportunidad, porque si de todas maneras el deseo que tenemos nosotros, al menos los socios, es que vuelva el club a la mano de ellos, o sea, nosotros los socios. Y si está en nuestras manos, no vamos a poder obtener ese 80% de los socios honorarios. Entonces, tenemos la oportunidad hoy día. Raúl Walde. Buen día, Raúl Walde, acreedor laboral. Usted como representante de los acreedores laborales. Representante de los acreedores laborales. Como bien dice el señor Palau, es necesario aprobar hace tiempo que se ha pedido y no se ha podido aprobar, porque ha habido trabas y no se podía conseguir la votación de los socios honorarios. Esto es beneficioso para el club, cambiar este artículo de 51. Y como dije, el señor Palau de repente no lo necesitamos, pero es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Por lo tanto, había que aprobar esto. Nosotros como acreedores laborales, personalmente el sindicato del club ha pedido al jefe de SUNAT, por mediante una carta, para que indique a sus representantes aprobar este cambio de estatuto. Entonces, esperemos que todos, así sea un sol para el club, es dinero que es bueno, así sea un sol, que ahorremos. El señor Palau siempre está pidiendo que nos han cobrado impuesto a la renta de la SUNAT y nos está cobrando en sus acreencias. Entonces eso nos hubiéramos ahorrado si hubiéramos aprobado en esa época el cambio de estatuto. Entonces estamos con oportunidad de hacer eso por el beneficio del club. Señor de créditos tributarios, que terminamos, pasamos a la votación. Vamos a poner los créditos tributarios. En primer lugar, quisiéramos rechazar las afirmaciones tanto de la presidencia como del señor Moreno, administrador del club, en cuanto a la referencia que tiene contra los representantes de créditos tributarios y contra la SUNAT, ¿no? Rechazamos todo eso. Definitivamente yo creo que se está pretendiendo confundir a los acreedores de la opinión pública, ¿no? Creo que ya el ánimo de victimizarse, o sea, creo que debemos recordarles que ustedes no son el centro del mundo, o sea, no son el centro del mundo y hay cosas más importantes que victimizarse en este momento. En segundo lugar, nosotros como créditos tributarios queremos dejar claro nuestra posición, que ya la hemos planteado en más de una oportunidad, ¿no? En primer lugar, consideramos que un tema es lo tributario y otro tema es lo concursal. Es más, de acuerdo a las normas concursales, estas normas tienen prevalencia sobre las normas tributarias. Y en este caso, la modificación del estatuto que se pretende justificar con un tema de liquidez, consideramos que contraviene de algún modo las normas concursales, en tanto se refieren a una modificación que está vinculada con la disposición de activos en el marco de un proceso de reestructuración que está vigente y del cual los acreedores somos parte. En cuanto al tema de la supuesta iliquidez, ¿no?, que hoy día ha sido sustentada, ¿no?, por la administración, bueno, perdona, pero realmente no ha sustentado nada, porque es lo mismo de los anteriores. Sí, agradecemos pues la participación del señor Alberto Elejalde,
lamentablemente buen gerente entre comillas, ¿no? Porque finalmente hay una resolución que dispone que su designación es ilegal, más bien eso es un delito. O sea, es ilegal justamente que se presente a una persona al cual tenemos el mayor respeto como profesional, pero lamentablemente tiene una designación que es ilegal y que hoy día se ha tomado la libertad, entre comillas, de poder dar explicaciones que tampoco coinciden con lo que ustedes mismos informan. O más bien, ha reconocido que la información que el club informa a los acreedores o a las entidades públicas o deportivas es diferente, no coincide y tiene inconsistencia. Eso es lo que hemos escuchado en esta junta de acreedores. Entonces, en cuanto al tema de liquidez, se pretende vía exoneración, ¿no?, solucionar un tema de liquidez. Cuando el mismo señor Alejandro ha explicado la diferente rentabilidad y liquidez. Es más, lo que no se ha mencionado, lo que el señor Palau sí me parece bien ha señalado, es ¿cuál es el efecto? No hay ningún efecto. Aún en el supuesto que tengan utilidad, que no sabemos realmente porque ninguna cifra es creíble, ¿no? Aún cuando tengan utilidad, esta se va a netear con la pérdida que arrastran. Y en segundo lugar, el tema del famoso IGB que menciona. También se está pretendiendo confundir, porque se está dando la idea como que aún en el supuesto de ese beneficio tributario, ¿no?, como que el club dejaría de pagar IGB por todos los servicios o ingresos que recibe. Y eso sería totalmente falso. O sea, por favor, revisen un poco al detalle las normas tributarias y dejen de confundir a los acreedores de que incluso dejarían de pagar IGB por facturas de derechos televisivos, por sponsorías. De ningún modo. Aún en el supuesto que pudieran tener ese beneficio, definitivamente no estarían obligados a pagar el impuesto por mayor parte de actividades. Por tanto, el tema de la exoneración no tiene un efecto concreto. El tema del IGB igual, es marginal. Y en tercer lugar, el tema de las famosas donaciones que también menciona el administrador. ¿Cuál es el efecto de la donación? ¿Acaso es el principal ingreso hoy día del club de donaciones? ¿No? ¿Cuál es el efecto? ¿De repente es marginal? ¿O sería marginal? ¿Cuál es el monto? ¿Quién va a querer hoy día donar? ¿No? ¿Quién va a querer si no logra tener mayores sponsorías? Si no logra tener mayores ingresos, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, la actual administración pretende en buena cuenta solucionar el problema de liquidez del club mediante donaciones, cuando esta resultaría marginal de respecto a los ingresos del club, en lugar de dedicarse a generar nuevos ingresos por sponsorías, taquilla, permítame, taquilla, señor, entre otros. Sí. Por favor, sea concreto, porque eso mismo lo ha repetido en su anterior intervención. Ya tenemos que pasar a votar, ya dejó clara su posición, entonces pasaremos a votar. Le doy un minuto más, ¿no? La información financiera, por favor. Nos hemos permitido, y vamos a distribuir a los acreedores, permítanme por favor más de un minuto para distribuir información. No, le doy un minuto, porque ya se extendió, ya son 3 intervenciones. Información que han Si presentado. tiene clara su posición de que aparentemente va a votar en contra, bueno, pasemos a la votación y asuma la responsabilidad de su voto. Después quiero un minuto porque usted me han aludido está, todos. Usted de ese lado está como acreedor, no como la Por SUNAT. tanto, entonces Está como... ¿me deja hablar? Estoy hablando, ¿Me permite señor. hablar? Ya, estoy hablando. Usted Cuando me yo está le sea la palabra, tiempo. cuando yo le sea la palabra, usted puede hablar. Señor Gamarra, usted no es el centro del mundo. Usted de su lado ¿Me tiene, permite? de su lado está como si fuera esto una empresa, como si fuera un accionista, porque los acreedores reemplazan a la junta de accionistas. Esto es una asociación civil sin fines de lucro, los acreedores reemplazamos a los asociados durante el proceso concursal. Entonces, dejo constancia de eso porque va a tener que asumir la responsabilidad de sus actos, porque aparentemente ya está definida su posición. Entonces, siga, le doy un minuto, lo estoy contabilizando, ya se extendió bastante, ya se tiene clara su posición, así que pasaremos a votar en un minuto. Bueno, se ha ocupado más del minuto que me ha dado, pero bueno. Solo comparando los ingresos del primer y segundo trimestre del 2018, cosa que no se menciona, pero es una información oficial declarada por ustedes en Indecopi, se observa una disminución de más de 6 millones de soles entre el primer y segundo trimestre de este año. 6 millones, casi 6 millones, más de 6 millones de soles, ¿no? Lo que representa una reducción de menos de 114%, según se informó Indecopi. Entonces no sé de qué utilidad se está proyectando hablar este año.
deberían más bien evitar el adelanto de las facturas, o en todo caso no se tiene claro si son 12, 13 o 14 facturas las que se han adelantado hasta la fecha o cuánto se han reducido. Y si hablamos de ahorro, se debería empezar por ahorrar reduciendo gastos, asesorías y evitando que le impongan sanciones y multas por incumplimiento de obligaciones como se ha reconocido en esta sala el día de hoy, tanto obligaciones laborales, tributarias y o deportivas, que solamente durante el 2017, como ejemplo, pudo significar un ahorro de más de 5 millones de soles, según lo informado también de acuerdo a las cifras de Indecopi. O sea, hablan de ahorros en impuestos cuando pueden ahorrar en gastos. ¿Y en qué tipo de gastos? Hablamos de premios, según lo informado por Indecopi, premios, que no sabemos qué cosa se ha premiado, si no se ha tenido ningún resultado positivo en el año 2017, ¿no? Temas de imagen. ¿Cuánto se ha recuperado por imagen en el tema de jugadores? Incumplimiento de convenios, convenios con la federación, resoluciones, sanciones administrativas, cuarta y quinta categoría, ya pasó su tiempo. 4 millones, Y para empezar, para quinta aclarar un categoría, tema, 2 millones, ya. planilla 4 A ver, millones. señor, Solamente estoy terminando. yo le he dado un tiempo porque ya se ha tenido demasiado. Pero usted me está Y vaya, interrumpiendo, por favor, señor. puede retirar Usted el me está tema. interrumpiendo. De que conste en Que acta conste en acta, sí, que le he dado un minuto y usted no se puede tomar el tiempo que le da. Por favor, puede desconectar el micro. Bueno, usted es lo que estila, ¿no? Es lo que usted estila y procede cuando uno quiere escuchar las opiniones de Ya, los acreedores. para aclarar, esos premios que habla los pactó su administrador, el señor Raúl Leguía. Entonces pasamos a la votación. Señor, me han Sí, aludido, Pablo, no, pero me muy han, breve, me han muy aludido, breve, creo que tengo derecho. muy ¿no? breve. Señor Gamarra, yo quiero invocar a los dos socios, acreedores, que reemplazan a los socios o a los asociados, es lo mismo, ¿no? Que finalmente son los que tienen la decisión, porque los demás no influimos en las votaciones. Los que influyen en las votaciones son Grenco, muchas gracias, y el acreedor tributario. Probablemente el impacto de que se va a ahorrar todavía no se ve, y no importa. Pero si algún día se necesita, se tendrá, pues eso, no viene al caso. Pero también quisiera invocar a los dos acreedores que se pongan de acuerdo en este punto y que, por ejemplo, una iniciativa como la del señor Miyachiro de lograr fondos para pagar las deudas, también cuente con la colaboración de los dos principales acreedores. Porque si no, de este problema nunca vamos a salir. En febrero, señor Gamarra, usted lo sabe perfectamente, en febrero se cumplen 7 años. Vamos a tener un año sabático ya, pronto. Porque son 7 años, y de acuerdo al año sabático, cada 7 años hay un año de vacaciones, ¿no? Y obviamente acá eso es algo. Ahora, parece que el señor Moreno desconoce que hay premios, los premios son lo que se le paga a los jugadores que están pactados, y no es una cosa ni de usted, ni del anterior, ni del anterior, es algo que se arrastra y que tal vez es un defecto del tema, porque yo no entiendo que haya que pagarle un premio a alguien que gane un sueldo. Tengo que premiarte para que hagas tu trabajo, no es así, sino que ya es un defecto del sistema, ¿no? Entonces, ese es otro tema. Pero yo les invocaría, uno, a ponerse de acuerdo, porque la verdad esto no nos va a hacer daño, ¿no? Ya fue aprobado por los socios, lamentablemente no se obtuvo el 80% de honorarios, y finalmente que por favor colaboren con la campaña del señor Miyachiro, porque eso puede ayudar a pagar las deudas mismas de ustedes. No es la deuda de terceros, es para que ustedes puedan cobrar. Entonces, si no encuentran la colaboración del señor Miyachiro, y en este momento ustedes tendrían que pensar en renegociar sus deudas, porque nunca van a cobrar, ¿no? Solo para terminar. Grenco, según lo que tengo en el tema de la deuda, Grenco tiene ya como 20 años tratando de cobrar la deuda. Entonces, si ustedes quieren esperar más, ya es el problema de ustedes, ¿no? Pero yo creo que sería un momento para reflexionar y tratar de apoyar esa campaña del señor Miyachiro. Gracias. Muchas gracias. El administrador me ha pedido un minuto y pasamos a votar. Sí, era para responder las cosas que ha manifestado el señor Arnulfo Moreno. En primer término, nadie habló de donaciones, al menos yo no hablé de donaciones en mi exposición. Hablé de otras cosas, pero no hablé de donaciones. Coincido con usted, acá los acreedores y la administración son lo más importante. Acá lo más importante es la U y el club. Y en ese sentido, yo también los invoco a que actúen como acreedores en beneficio del club, ¿no? Que creo que es lo que corresponde. Nadie se está victimizando, simplemente estamos diciendo las cosas como han sucedido, y cuando lo escucho acusándonos de victimizarnos, me parece escuchar a Gonzalo de las Casas
cuando sale a declarar en prensa, ¿no? Bueno, felizmente ya esa comisión de licencia quedó extinta. Hay información que se ha corregido, como lo manifestaba Alberto, ¿no? O sea, no es cierto que la información no sea consistente, sino información que tuvo que ser corregida, que se presentó en Indecopi y en su momento fue corregida, justamente debido a que hemos tenido que reconstruir la información contable y financiera del club. Y eso no es producto de que le estemos mintiendo a Indecopi ni nada que se le parezca, es producto de que los anteriores administradores nos dejaron información poco incompleta y poco fehaciente. Y simplemente invocar a todos los acreedores, principalmente a Grenco y a la SUNAT, para que puedan aprobar este cambio de estatuto, que sería de mucha ayuda para el club, ¿no? No solamente en estos momentos, sino cuando el club sea devuelto a sus socios también, ¿no? Muchas gracias, señor Mariano. Bueno, pasamos. La última, gracias, señor Mariano. La última. Solamente por su intermedio, quisiera preguntarle al señor Moreno si hoy está actuando como funcionario público. Esa es mi pregunta. Ya, señor Mariano, ya cerramos el tema. Ya. Pasamos a votar. Leo el punto de agenda. Único punto de agenda: modificación del artículo 51 del Estatuto Social del Club Universitario de Deportes, con el fin de que se incorpore el requisito estatutario que exige el artículo 19, literal B de la Ley de Impuesto a la Renta, y de esa manera el Club Universitario de Deportes pueda gozar de las exoneraciones tributarias que le otorga la Ley de Impuesto a la Renta, de tal manera que le permita tener mayor liquidez de dinero para invertir en el primer equipo y sus divisiones menores. ¿Votos en contra? Por favor, puede dar el micro para que vote. Adolfo Moreno, en mi calidad de representante de aquellos tributarios, votamos en contra, dado todos los ustedes que han explicado. Gracias. ¿Abstenciones? ¿Ninguna? ¿Ninguna abstención? ¿Votos a favor? ¿Se entiende? Todo el resto votos a favor. Un momento, damos el resultado. A ver, los resultados son los siguientes. Votos en contra: créditos tributarios 42.9611, 5%, abstenciones 0%, votos a favor 57.03, 885%, que son los votos del acreedor laboral, representado por el señor Víctor Raúl Huelda Aguilar, el acreedor comercial, el señor Mariano Castillo Salvatierra, la empresa Grenco Corp, representada por el señor José Gamarra Conde, el señor Adolfo Palau Mariaca, acreedor comercial, y la señorita acreedora Eudí Saavedra, representada por el señor José Olechea. Bueno, con los resultados de esta votación, entonces no se ha aprobado la modificación del artículo 51 del estatuto, en calidad de, creo que los acreedores mayoritarios acá que tienen claro que este beneficio le vendría bastante bien al club, le vendría bastante bien al club. Queremos Ustedes ya han escuchado que el todo. administrador evalúe tomar algún tipo de acción legal, porque es ya constante el perjuicio, ¿no?, que se le viene ocasionando al club por parte de créditos tributarios. Está presente, acaba de ingresar el acreedor comercial distribuidor Atini,
Pero- en un momento van a hacer el recálculo para... ¿Pero votó o no votó? No, pero estamos en plena votación. Entonces, Ah, ya, para no, el no, tema no, de del quórum. la firma del acta, Ah, ya. ¿no? Y además también hay un punto importante mientras traen la distribución. Ya se había votado con... A ver, el día 18 de este mes, acá en las instalaciones del Estadio Monumental, se realizó un comité de acreedores, cuyo punto de agenda fueron 3 puntos de agenda. El primero, el informe que textualmente voy a leer el punto de agenda. Informe que deberá presentar el Controller sobre las recomendaciones formuladas mediante sus informes mensuales desde enero de 2017, la situación y avance de las mismas, debiendo absolver consultas de los acreedores sobre lo expuesto. El punto 2 será la ratificación de la estructura organizacional implementada en el club, según informó el administrador en el comité de acreedores del 11 de agosto de 2017, señalando cargos, funciones, nombres, currículos de los encargados y remuneraciones fijas y o variables. El tercer punto, no se aprobó renuncia la del modificación. secretario nacional al comité de acreedores. El 18 de este mes, como hemos indicado, hay 10 días para presentar el acta, va a estar el acta en el plazo de ley en el expediente, pero a manera de resumen, bueno, el informe son temas específicos que los presentó el controller, que el señor Elejalde en esa época que la SUNAT pidió estos puntos de agenda, pueden encontrar el detalle sobre todas las recomendaciones que se hicieron y en qué medidas se absolvieron o no, ¿no? El punto 2, que era la ratificación de la estructura organizacional implementada en el club, según el informe del administrador del comité de acreedores del 11 de agosto de 2017, se señaló claramente que en esa época se hizo y se indicó incluso en el comité que era un organigrama provisional, porque se estaba haciendo toda una reestructuración administrativa del club. Y hoy hay otro organigrama que también lo van a encontrar en los actas, y el organigrama No se aprobó. además responde también a las exigencias del reglamento de licencias, porque también el organigrama tiene que estar sobre ese contexto que exige la normativa deportiva. También esto lo van a encontrar, como digo, detallado en el acta. Por lo tanto, ahí, respecto a este punto 2, que sí había que tomar un acuerdo, bueno, se acordó no tocar ese punto de ratificación de ese organigrama presentado en agosto del 2017 en un comité, porque, bueno, ya no tenía sentido votar por ese organigrama, pero sin perjuicio de ello se presentó el actual organigrama que tiene el club y que, como digo, lo van a ver en el acta con todo el detalle del caso. Pero, perdón, ese organigrama no lo pueden pasar porque hay que ir a Findecopy para agarrar el organigrama, un poco complicado, ¿no? Lo vamos a publicar en la página web, señor Pablo. En los siguientes días, una vez que esté presentado tal cual en el acta, lo vamos a presentar. El punto 3, renuncia de créditos tributarios SUNAT al comité de acreedores. Se recibió una carta de SUNAT pidiendo su renuncia. Y bueno, a pedido también de los acreedores laborales se incorporó este punto de agenda. Los 2 puntos anteriores los puso SUNAT, bueno, y había que hacer el comité. ¿Y por qué venía el comentario? Porque los acreedores laborales y también el señor Mariano Castillo en un comité hizo una observación, y justo a raíz de eso fue el pedido de que se incorpore este punto de agenda. Los acreedores laborales dejaron constancia de su preocupación debido a que créditos tributarios no solo representan los tributos internos, vale decir, la deuda que se tiene con SUNAT propiamente dicho, sino también temas laborales, o ejerce el voto de la ONP. Y hay muchos trabajadores que se tiene una deuda de más o menos 11 millones de soles, si no me equivoco, al 2012 por ese concepto, por temas previsionales. Se supone que esa protección es laboral, entonces al darle la participación en el comité observado del acreedor laboral,
eh, la SUNAT está renunciando a cautelar justamente eso, porque la presencia en un comité de acreedores es para que los acreedores se vean representados. Y lo segundo que justamente observó también el señor Mariano Castillo fue que al ser ellos administración pública, la administración pública no puede realizar actos que no estén autorizados expresamente por ley. No es como los privados, que podemos hacer todo lo que la ley nos prohíbe. Entonces hicieron esa observación y bueno, el acreedor laboral sugirió que se tomen algunas medidas respecto de eso porque aparentemente se los está desprotegiendo, ¿no? Eso y además también deudas de salud, ¿no? Hace poco salió la directora principal de salud denunciando en un medio de prensa que el Estado le debe una cantidad increíble de millones de soles por deudas de salud, ¿no? Y por eso no se pueden atender pueden limitarse a los temas como importantes. por eso no se pueden atender a los asegurados, ¿no? Y acá se ve, pues, efectivamente, que como lo dijo el acreedor laboral, una renuncia que no está autorizada por ley. Bueno, y con eso fueron los temas que se tocaron en el comité de acreedores. Pero el nombramiento del comité fue en junta de acreedores. Señor, ¿Sí? tiene que ver eso. No, le estoy diciendo, pues déjeme terminar, si usted no sabe qué va a decir, no me va a leer la mente, ¿no? Usted no es la mente gemela, ¿no? No somos mentes gemelas para que me la pueda leer. Presentación de créditos. No, le estoy diciendo es que, no, el comité de acreedores fue nombrado en una junta. Entonces, esta renuncia tendría que verse en la junta, no en el comité. Me parece, ¿no? No, señor, porque están delegadas las facultades en el comité. Y bueno, y efectivamente los acreedores laborales tienen todo el derecho a Eso es falso, eso es falso. Bueno. Usted quiere hacerlos así, hágalo así, pero eso no es así. Esa es su opinión. Bueno, para terminar, y previamente a tocar el tema de qué acreedor se puede designar para la resolución del acta, como dije hace rato, ha ingresado el acreedor Listo Gratini y la recomposición de la Junta, Listo Gratini, que tiene la representación del 0.007713%, es del 100% de todos los acreedores reconocidos. Señor presidente. Sí, no estoy y continúo. Señor presidente. Y por lo tanto, estamos con la presencia Y ustedes escuchan que no quiere dejar hablar. Señor Gamarra. sí, Solo también pido que la palabra, ¿no? Por favor, después de culmine su intervención.
presencia de distribuidora TV está presente es el 95, que se ha hecho presente hace unos minutos, está el 95.9430-91% de los acreedores reconocidos. Con esta participación, el porcentaje se recompone y sería el siguiente, para efectos de la votación. El acreedor laboral un 4.70950%, el acreedor tributario 42.95769%, el señor Mariano Castillo Salvatierra el 0.003228%, distribuidora TIMI SAC 0.00804%, Crenco Corsac 52.31514%, el señor Adolfo Palau Mariaca 0.00121%, y la señorita Odis Saavedra, representada por el señor Orechea, el señor José Orechea 0.00414%. Este porcentaje, bueno, va a ser para efectos de tocar el punto relativo a la elección del acreedor que se elija para poder suscribir el acta, ¿no? Sí, termino esta misma manera, le cedo la palabra. Proponemos primero quienes suscriben el acta y antes de eso podemos, proponemos una vez. Una aclaración, ¿no? Sí, perdón. No va a cerrar usted. Una aclaración. Ya, señor Moreno, intervengo. Señor presidente, yo creo que usted está mal interpretando la ley concursal. La ley concursal es clara que la Junta de Creadores reemplazamos en todos sus derechos lo que tenían los socios universitarios. Yo no sé en qué parte del artículo dice de que más del 50% no es el 50%, sino tiene que ser con más del 90%. O sea, en este sentido, lo que quiero explicar es esto. Si nosotros hemos votado a favor más del 50%, ya hemos aprobado el artículo. Entonces, explíquenme usted en qué parte de la ley existe. No, señor Moreno, le aclaro un tema. Hay dos interpretaciones y tienen dos lados aparentemente válidos. Tendríamos que regirnos en el estatuto y lo que estamos reemplazando los acreedores es de los asociados. ¿Ya? No podemos cambiar las condiciones del estatuto y el estatuto exige el 80% de socios honorarios, pero en la medida que los acreedores no hay acreedores ni honorarios ni nada, solamente de un solo tipo, esa distinción respecto de la Junta no procede, ¿no? Sino tendría que ser 80%. La otra interpretación sería, en la medida que se trata de la modificación de un estatuto, tendría que ser la mayoría calificada, vale decir 66.6%, de acuerdo a la ley general o concursal, porque se trata de una modificación de un estatuto. Entonces, tendríamos que necesitar los 2/3, y como bien lo dijo el señor Palau, acá son 2 acreedores los que tienen que votar en ese sentido para poder obtener la aprobación de la modificación del estatuto y, bueno, y todos los beneficios que eso le generaría al club. Si pudiera leer el artículo, por favor, para tenerlo claro. A ver, espera un momento. Mientras tanto, el señor Moreno de SUNAT. Adolfo Moreno, créditos tributarios. Me permite hacer unas precisiones. Primero, nosotros recalcamos y reiteramos nuestro actuar conforme a ley y en el marco de las normas concursales. En ese escenario, cuando se hace mención a nuestra renuncia al comité, es la renuncia totalmente ejercida en el marco de esta ley y en la facultad que nos brinda. Más bien nos extraña que esta recomposición no se haya dado en junta de acreedores como corresponde, porque la ley establece un procedimiento para ese comité, en caso de seguir funcionando, tenga que cumplir con los requisitos que establece la ley concursal para que sea válidamente instalado. Por lo que he escuchado, si se ha llevado a cabo, entonces ese comité y las decisiones que ha tomado no son acorde a ley. En segundo lugar, antes que me corte, porque me da un minuto nada más creo, quiero hacer la entrega a la presidencia, por favor. Es un cargo, voy a firmarle la carta nada más, le haré firmar el cargo, señor presidente. Una carta, la carta 109/2018, dirigida al señor Enrico Coro en su calidad de presidente de la Junta de Acreedores, ¿no? Al respecto me dirijo a usted para comunicarle que mediante carta del 18 de julio de 2018 hemos puesto en conocimiento de la Secretaría Técnica de Fiscalización de la Comisión de Procedimientos Concursales de Indecopi el incumplimiento de sus obligaciones como presidente de la Junta,
así como las transgresiones al ordenamiento legal efectuadas por usted, ¿no? Y los demás miembros del comité en lo que corresponda. El mencionado documento consta de 353 folios, lo estamos haciendo entrega en este momento, ¿cierto? Cabe resaltar, y lo leo para todos los acreedores, ya que también ha mencionado el señor Castillo, el acreedor laboral, que también forman parte del comité, ¿no? Que de acuerdo al artículo 51.4 de la Ley General de Trabajo Concursal, que usted puede revisar, ¿no? Establece que los acreedores que forman parte del comité, o sea, ustedes, así como los administradores y liquidadores, responden ilimitada y solidariamente ante los propios acreedores, accionistas y terceros por los daños y perjuicios que causen por los acuerdos o actos contrarios a la ley, al estatuto o por los realizados con dolo, abuso de facultades o negligencia grave. En ese sentido, mediante la presente carta, hemos designado responsabilidades respecto a cualquier transgresión efectuada al ordenamiento legal por los miembros del comité de acreedores del citado club durante el tiempo en que estuvimos como miembros del mismo e incluso del día de hoy, ¿no? Entonces hemos dado constancia de eso. También me permito entregarles a los señores acreedor laboral, que también nos ha hecho mención, por favor, en su file, seguro que la comisión también lo va a requerir, acá el señor Castillo, también su file, ¿no? Con todo lo que hemos presentado al respecto. Y finalmente, también a una alusión que hizo el señor acreedor laboral, ya que nos han mencionado reiteradamente. Bueno, sí, hemos tomado conocimiento de una carta que el señor acreedor laboral firmante, el señor Walde y el señor Romero, han firmado una carta en representación del Sindicato Unitario de Trabajadores del Club Universitario de Deportes, ¿no? No nos quedó claro si usted firmó la carta en calidad de representante del sindicato o acreedor laboral. ¿Por qué? Porque nosotros queremos rechazar el contenido difamatorio que contiene esta carta contra los funcionarios de la administración, representantes de créditos tributarios, autoridades y directivos de la SUNAT. En ese sentido, la institución también está evaluando tomar las acciones correspondientes porque el contenido es totalmente difamatorio y sí está incurriendo en actividades ilícitas. Ya. Señor Walde, él hago presente ¿Ya eso, terminó su participación? ya que lo ha hecho mención más de una oportunidad. Ok, gracias. Primero, para aclararle un tema, ya que elevó la ley concursal, que parece desconocer, los comités de acreedores se instalan válidamente con la presencia de 3 miembros de los comités, ¿no? Y lo segundo, que hace alusión a que todas las semanas creo que pone que inicien procedimiento sancionador, todas se les están rechazando. ¿Hoy? Respecto al señor Mariano Castillo, y pasamos a señor Gamarra. La ley concursal establece expresamente, señor Mariano, ya le hemos leído anteriormente, ¿ya? Artículo 63 de la ley concursal, atribuciones de la Junta de Acreedores durante la reestructuración. Gracias. Durante la reestructuración quedará en suspenso la competencia de la Junta de Acreedores, de la Junta de Accionistas o de asociados o el titular cuyas funciones serán asumidas por la Junta de Acreedores. La Junta por sí sola, se refiere a la Junta de Acreedores, la ley concursal, podrá adoptar todos los acuerdos necesarios para la administración y funcionamiento del deudor durante el procedimiento, inclusive la aprobación de balances, transformación, fusión o escisión de la sociedad, cambio de razón, objeto o domicilio social, así como los que importen modificaciones estatutarias, incluyendo aumentos de capital por capitalización de créditos, conforme a las formalidades establecidas por la capitalización en el artículo 68. El estatuto del deudor, bajo reestructuración patrimonial, mantiene su vigencia siempre que no se oponga a los acuerdos de la Junta o la ley. La Junta sustituye en todas sus funciones, derechos y atribuciones al órgano societario de máxima jerarquía. Creo que está claro, ¿no? Y como le explico por ley, que ya nos extenderíamos, necesitamos cuando menos los 2/3 si nos vamos a la ley. Si nos vamos al estatuto, que la ley es clara que está plenamente vigente, tendríamos que obtener el 80%. Señor Gamarra. Bueno, Señor Gamarra. pasamos. No solamente Sí, si sí. usted lee el último párrafo, por favor, ¿a qué reemplazamos nosotros? El último que leí. A ver, el estatuto del deudor bajo reestructuración patrimonial mantiene su vigencia siempre que no se oponga a los acuerdos de la Junta o la ley. La Junta sustituye en todas sus funciones, derechos y atribuciones
al órgano societario de máxima jerarquía. Por eso, señor Mariano. Sí, por eso. Sí, pero el porcentaje no lo tenemos, no va hasta el 51%. Eso es lo que le estoy diciendo. Señor Gamarra, por favor, ¿puedo? Bueno, pasamos Señor a Gamarra. la votación y el ¿Puedo? propone al señor... Bueno, no deja hablar, señor Gamarra, deja hablar a quien quiera nomás. Está claro, es evidente, quiero hablar, pero no deja hablar, déjala a quien le haga. Elizabeth Vargas, representada por el señor José Olechea Namuche, como acreedora para suscribir el acta. No sé, ¿alguien tiene más candidatos? ¿Nadie más? Entonces pasamos a la votación. El señor acepta. Por favor, ¿puede darle el micrófono? José Lechea, representante de Isabel, acepta el pedido de la presidencia. Bueno, votos en contra de la postulación de la señorita Eudí Saavedra Vargas como suscriptora del acta. Sí, gracias. Voto en contra y dejo constancia de que el señor Mario Castillo ha tenido dos otras direcciones, el señor Moreno una, y a mí no me ha permitido el uso de la palabra, no sé por qué, y espero que los dos acreedores importantes se reúnan con el señor Miyachiro para tratar de solucionar esto. Y para voto en contra, soy Adolfo Palau, creo que está, voto en contra y estoy dejando mi protesta porque no me ha dejado hablar en forma discriminatoria. No, esa ha sido la persona que más, el señor de crédito tributario, la que más ha intervenido en esta junta. Adolfo Moreno Bardales, voto en contra. ¿Abstenciones? ¿Ninguno? Se entiende que el resto está a favor. En un momento damos el resultado. Los resultados son los siguientes. Votos en contra, el 42.96183%, abstenciones 0%, votos a favor 57.03817%. Con este resultado, bueno, votos en contra del señor Adolfo Palau y créditos tributarios, abstenciones 0 y votos a favor es el resto de los acreedores presentes, que son el acreedor laboral, el señor Mariano Castillo Salvatierra, Grinco Cor, la señorita Eudí Saavedra y el distribuidor Atinizar. Con los resultados que se han dado, entonces se aprueba la elección de la acreedora señorita Eudí Saavedra Vargas, representada por el señor José Olechea Namuche, para la suscripción del presente acta. Por lo tanto, siendo las 9 de la mañana con 26 minutos, se levanta la presente sesión, agradeciendo la participación de todos. Bueno, no quiso responder nada sobre el tema de Miyachiro. Ya se lo dije de frente y no ha querido hacerlo. Ya están preparando. Que están preparando todo lo respecto al concierto que se va a realizar en los próximos días. Uno underwear, será auspiciador.
Bueno, ustedes han escuchado cómo no deja hablar el señor Gamarra, cómo no, ni Sunat ni Grenco tienen voluntad de defender a la U, de hacer algo bueno por la U. Y ya la palabra y la acción la tenemos ahora los hinchas. Luego comentaré más al respecto. Gracias.